Yo quería hablar con alguien que estuviera viviendo en China, porque me impactó esta semana me impactaron las imágenes de los confinamientos por el aparente, por un brote de Omicron y la política del gobierno chino del COVID-0, ¿no? Y la decisión de encerrar, increíble, 25 millones de personas. Si ven los videos, miren los videos. ¿Qué era el COVID? ¿Qué era el COVID, no? ¿Qué era el coronavirus? ¿Qué pasó con eso? Bueno, en China parece que sigue siendo cosa seria. Hay unos videos que son increíbles, esas torres de viviendas que no son torres de nada que tenga que ver con el lujo, sino que son viviendas en vertical, ¿no? Donde viven muchísimas personas, de gente encerrada, que no puede salir y que empieza una especie de protesta. En Shanghái es esto, hacen una protesta a los gritos y en un momento aparece un dron sobrevolando los... Para ver quién grita. No, les dice, queridos compatriotas, les da un mensaje. No es bueno para el alma que estén enardecidos y les plantea que no protesten, que ya van a poder salir. Una cosa... Mientras lo filmaba impresionante. Para ver quién era cada uno para después mandarlo a fusilar. Me parece impresionante, la verdad que me pareció... Perdón, y tenés que pagarte la bala después. Está el periodista Brian González del otro lado de la línea, que deben ser allá casi las 12 del mediodía. Hola Brian, Gonzalo, Gaby Levinas, Héctor Gambini, el equipo de Ladran acá en Radio Mitre te saludan. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Buenas noches para ustedes ahí en Argentina. ¿Cómo andás, Brian? ¿Vos sos argentino o sos español? Discúlpame que no te escuché bien. Soy argentino. Argentino. ¿Y por qué vivís en China? Sí. Bueno, yo vine acá a los 18 años para estudiar y bueno, me quedé porque me gustó mucho y ya hace 13 años que estoy aquí en este país. ¿Y qué edad tenés? 31. 31, claro, sos súper pibe y ya estás como curtido en China, digamos, o sea, conocés muy bien dónde. Exacto. Qué bárbaro. ¿Y dónde vivís? ¿En qué ciudad vivís? Yo vivo en Beijing. Ah, en Beijing. La capital. En Beijing, espectacular. ¿Y te dedicás trabajás de periodista? Sí, trabajo en un programa de televisión hace 7 años como panelista y también escribo artículos y demás, así que espectacular. Me dedico a esto. Qué bueno, qué interesante. Te vamos a buscar en las redes sociales para poder... O sea, ¿tenés Instagram o algo de eso? Sí, tengo Instagram que es @Brian_Gómez de González con Z. Ah, perfecto, ahí te buscamos para seguirte un poco y para conocerte un poco más, porque no deja de ser una curiosidad que un argentino sea panelista en Beijing. Es espectacular. Contanos, es muy interesante la verdad. O sea, te fuiste a China a los 18 y no solo eso, sino que te fue bien y estás trabajando en la televisión en Beijing. Es espectacular. Exacto. Buenísimo, Brian. Es un programa disculpa la pregunta, es un programa en chino, obviamente, tenés un manejo del idioma extraordinario. Claro. Ya. Sí, es en chino, sí. Bueno, mi licenciatura es en filología china, que vendría a ser el idioma y la literatura. Sí. Así que sí, desde la licenciatura es que estoy aprendiendo el idioma, sí. Así que sí tengo manejo fluido del idioma chino. Qué espectacular. La verdad te queríamos preguntar por el tema del COVID, pero es súper interesante tu historia también al mismo tiempo. Así que, o sea, podemos ir para tu historia de vida o para lo que está pasando, pero queremos que nos cuentes un poco, qué es lo que está pasando, porque uno ve desde acá imágenes de una magnitud así como desbordante y no sabemos realmente si son terroríficas o no, qué pasa con eso. ¿Es cierto que existe un confinamiento de 25 millones de personas allá en Shanghái? Sí, como bien lo decías, China todavía sigue con la política de COVID-0 y Shanghái es una ciudad que empezó con casos de coronavirus a principios del mes de marzo, pero trató de enfocarse muy específicamente en lugares muy específicos para, por ejemplo, para poder llegar a esta política de COVID-0, ¿no? Para poder llegar a 0 casos. Para decírtelo, por ejemplo, sería, en una tienda de té se vio un caso y todos los que estuvieron en esa tienda de té se rastrean, se hacen testeos y ya está. Pero en cambio, en el resto del país, la política de COVID-0 era, por ejemplo, se hace en esta tienda de té, todo el barrio donde está esa tienda de té entra en cuarentena y en confinamiento relativamente estricto y se hacen los testeos, ¿no? Y lo que sucedió con esta variante de Omicron es justamente que
como hay muchos casos asintomáticos, este virus se expandió muy rápido y justamente llegan en estos días a los 25.000 casos diarios, con 24.000 casos asintomáticos, ¿no? Entonces, la situación en este momento es, bueno, se puso una cuarentena en la mitad de la ciudad en la última semana de marzo, en la mitad este de la ciudad, porque la ciudad está dividida por un río, y luego de 4 días se empezó la cuarentena en la otra mitad de la ciudad. Pero lo que sucedió era, si en esos 4 días de cuarentena que se hacía en la mitad de la ciudad daban un caso positivo en tu barrio, tenías 14 días de cuarentena. Entonces, todos los barrios prácticamente tenían casos positivos, y esa es la razón por la cual está toda la ciudad en cuarentena prácticamente. Impresionante. Y la gente no se lo bancó, ¿no? Porque empezaron las protestas. ¿No es un poco desmesurada la medida? Para los ojos argentinos sí es un poco desmesurada, obviamente, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a eso. Pero en China es normal porque ya en todos los lugares que suceden así muchos casos de coronavirus sí han entrado en cuarentenas, ¿no? Con muchos menos casos también, por ejemplo, en la ciudad de Shenzhen entró en una cuarentena, con menos casos también la ciudad de Changchun en el norte entró en una cuarentena, pero lo que sucedió en Shanghái, y por la cual la gente, como decían ustedes, empezó a protestar por la situación y que se empezó a cansar, obviamente, fue por el tema de los alimentos. Empezó a haber desabastecimiento, y esa es la razón por la cual la gente se empezó a quejar, porque la gente no podía ir a trabajar, no se abrían los supermercados, verdulerías, etcétera, entonces no había comida. Entonces, ¿qué iban a hacer, no? Y lo que se empezó a aplicar fue que las distintas provincias de China abastecían de carnes y verduras a la ciudad de Shanghái, y los comités vecinales entregaban bolsones de comida. Pero había una desorganización muy grande porque no estaban acostumbrados en la ciudad de Shanghái a hacer este tipo de cosas, y los bolsones de comida no llegaban. Y esa es la razón por la cual la gente se empezó a quejar y a protestar, cosas que en China no se ve muy seguido, ¿no? Como bien lo contaban ustedes. Claro, pero aparte viste que los expertos dicen que contra la variante Omicron, qué increíble, porque acá pareciera que la pandemia terminó y ustedes están allá de aquel lado del mundo en un escenario que es parecido al de hace 2 años, por lo menos. Pero aparte los científicos, viste, los médicos dicen que la política de COVID-0 no va contra la variante Omicron porque es tan contagiosa que no sirve de nada encerrar a nadie, porque de todos modos la cepa hace su camino, ¿no es cierto? Entonces por eso parece que es como exagerado, ¿no? Claro, bueno, por esa razón es que está muy estricto el confinamiento en Shanghái. Igualmente, en otras ciudades, la ciudad que empezó primero en este nuevo rebrote de Omicron, la ciudad que empezó primero con los confinamientos, es Changchun, en el norte, con 9 millones de habitantes. Y ahora ya están en 0 casos, ¿no? Entonces dicen, bueno, nosotros confiamos que con este tipo de políticas sí se puede llegar a 0, es lo que dice China, ¿no? Y también dice que nos sirvió hasta ahora esta política, así que no la vamos a cambiar. Pero también se escuchan los diferentes voces de la gente diciendo, bueno, ya nos cansamos de esta política porque ya estamos hace 2 años con la misma política y no es la misma variante, es también lo que dice la gente, ¿no? Lo que sucede también es que por parte del gobierno dicen, bueno, si vamos a abrir todo, vamos a estar en una política súper relajada como el resto de los países del mundo. No somos como el resto de los países del mundo. Tenemos casi 1.500 millones de habitantes, y sí, tenemos muchos contagiados. Probablemente nuestro sistema de salud, que es para 1.500 millones de habitantes, quizás no daría abasto, ¿no? Entonces, esa es la situación especial que tiene China como un gigante, ¿no? Una ciudad nada más tiene la mitad de la población que tiene Argentina, ¿no? Esa es la locura de números que se manejan acá. Sí, Brian, si quiero ir a China ahora, ¿entro o me tengo que hacer un PCR, tengo que estar vacunado? ¿Cómo es fácil eso? Bueno, primero que todo no podés entrar como turista. Ahora está cerrado para el turismo todavía. Entonces tenés que llegar con visa de trabajo o con
business, de negocios. Y lo que necesitas es, si tenés las vacunas chinas puestas, como puede ser Sinovac o Sinopharm, es solamente PCR, pero luego del PCR lo que necesitas hacer apenas llegas es cuarentena, y dependiendo de la ciudad son entre 14 y 21 días. Entonces eso es claro, es como se maneja acá. Claro, o sea que no zafás de hacer, aunque estés vacunado, no zafás de hacer una cuarentena de 14 días, si llegas a entrar con visa de trabajo. Desafortunadamente no, tal cual. Y tenés que entrar con visa de trabajo, o sea, como turista no entras. Claro, visa de trabajo, visa de negocios, como turista no se puede, incluso ahora recién se empezaron a abrir las visas de estudiantes, porque no estaban, cuando empezó la pandemia, no estaba permitido que los estudiantes extranjeros vengan a China tampoco. Escúchame, ¿y vos cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? Bueno, yo vivo en Beijing y bueno, me la paso de reunión en reunión de contenidos y para los programas. Sí. Pero mi vida es muy tranquilo. Yo en mi departamentito, acá cerca del laburo también, así que sí. ¿En dónde vivís en Beijing? ¿En qué zona de Beijing vivís? Bueno, te lo digo, no sé si vas a... Conozco Beijing, Conozco. Ah, sí, bueno, sí. ¿Viste el Central CBD, donde están las torres estas gigantes como y la torre de televisión? La torre de televisión, que es como si fuese un pantalón. Perfectamente te iba a decir, mi referencia es el pantalón, la torre de televisión. ¿De ahí para dónde? Bueno, sí. De ahí si tomás el subte, una estación de subte para el sur, para abajo, digamos. ¿Es la misma línea que te lleva a Tiananmen Square? No es pasa el subte justamente se entrecruza, hace una conexión ahí en Comao, en el CBD, donde decimos con el edificio de la televisión. Exacto. Y la línea 1 va hacia Tiananmen, pero la línea 10, que es vertical, se puede venir en casa. Ah, perfecto. Sí, conozco perfectamente. Ya sabes cómo llegan, anda a verlo. Pero te juro que me animo. Vos sabés que yo me animé a tomar el subte solo en Beijing, porque descubrí que la línea de Tiananmen era circular. Entonces siempre volvía al mismo lugar, ¿entendés? Dabas una vuelta, siempre pasaba por el mismo, entonces no te ibas a perder nunca. Yo tengo una vida así. que siempre vuelvo al mismo lugar. Siempre volviendo al mismo lugar. No, espectacular. Bueno, Brian, acá Gambini te quiere hacer una pregunta. Dos cortitas. Una, ¿de qué va el programa donde trabajas? ¿De qué tema es? ¿Sos panelista de un programa de qué? Bueno, es un programa de actualidad que salió, o sea, somos 10 extranjeros, de los cuales estamos hablando de temas de actualidad y mucho de debate también, de tópicos que le interesan mucho a los jóvenes. Este programa salió 2 veces seguidas como uno de los 3 programas preferidos por los alumnos universitarios de China. Entonces es mucho para la gente joven, una audiencia muy joven. Y bueno, y hablamos de todo, 7 años. O sea que hablan de sexo, tecnología, cosa que le interesan a los jóvenes. De todo. Pero ¿cuánta gente lo ve? El programa, no, muchísimo. ¿Cuántos millones? Mira, ahora tiene de vistas en internet, imagínate que estamos hablando de números de China, sí. De 7 años, en total llegaron a los 300 millones de vistas en internet. Sí. En estos años, ¿no? Obviamente, pero bueno. Impresionante. Total, que digamos tienen más que a la nata. Te quería preguntar otra cosa, que nosotros decimos que este programa es un bodegón porteño. Dos preguntas. Mira, hay un restaurante en Shanghai que se llama El Bodegón. Ahí está, mira. Siempre. Ahí tenemos que ir entonces. Decirle que nos inviten y vamos a hacer un programa desde ahí. Te quería preguntar, ¿cuál es tu comida preferida en China? ¿Y qué comida es la que más añorás o extrañás de la Argentina? Bueno, mi comida preferida de China se llama hot pot, o Huo en chino, que es una olla caliente que se empieza a hervir ahí en la mesa, sí. Y te traen toda la comida cruda y vos la pones dentro de la olla, se cocina y
lo sacás con los palitos y lo mojás en una salsa y te lo comes. Eso para mí es lo mejor que hay. Qué bueno. Y tiene una historia súper interesante también, que era en la antigüedad los guerreros empezaron a cocinar así en los cascos, en los momentos de guerra. Así que bueno, esta es la historia de esa comida, ¿no? Es como una fondue, pero con una cacerola con aceite, digamos. Queso que se haría en Suiza, pero no, acá es con una sopa, exactamente. Ok. Sí, y lo que más añoro en Argentina es, sobre todo, en los momentos de lluvia, lo que más extraño son las tortas fritas. Eso es como mira. tomar una torta frita que no es más. Así que pero Brian, escúchame, yo estoy mirando tu Instagram. Sí. Vos viajaste por todo el mundo. Sí, en momentos de no pandemia sí he viajado bastante también. Tenés unas fotos en cada lugar, todas son espectaculares. Divina fotos. Y sos un influencer total de viajes, un viajero global, ¿no? Antes cuando no había pandemia sí también hacía muchos viajes, ¿Viajaste en globo o solamente te sacaste fotos con los globos? En globo aerostático sí, cuando estuve en Marruecos sí viajé en globo. Impresionante, sí, las estoy viendo. Todo el planeta, impresionante. Desde Islandia hasta el glaciar Perito Moreno, hasta Grecia, hasta Bélgica, Ámsterdam, impresionante. Acá hay una foto que tipo parece un Roberto Ar inglés tomando café con el smoking puesto. Fachero, sí, total. Eso bueno, fue de la promo para el programa hace 2 temporadas, o sea, para la promo. Qué espectacular. Escuchame, te vamos a volver a llamar, vamos a escribir alguna nota sobre vos seguramente, o vamos a pedirle a alguien que te haga un doc o un mini doc, algo, porque la verdad está buenísimo. Che, bueno, Brian, suerte con eso, suerte con todo. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas noches ustedes. Que te vaya muy bien. Y gracias. Abrazo gigante ahí al mediodía de Beijing, donde